Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están en esta mitad de semana? Espero que estén bien, porque después de no subir sus vídeos de terror este lunes y el viernes pasado, hoy vengo con todas las ganas, y si se preguntan por qué no subí vídeos esos 2 días, no se preocupen, porque no les voy a decir, y no es porque no quiero que se enteren, pero es que no quiero hacerlos perder tiempo valioso para que ustedes escuchen sus crepes, ya que me llevaría como unos 15 minutos explicando algo tan insignificante, así que no perdamos más tiempo y mejor que corra vídeo. Puertas sin retorno. No es inusual que las grandes edificaciones contengan puertas que, a primera instancia, no parezcan llevar a ninguna parte. Dada la rara ocasión, puedes toparte en cualquier edificio grande metropolitano, con una puerta que se verá completamente fuera de lugar y de tiempo. Puertas de madera añejadas por el pasar de los siglos con diseños ornamentales sutiles. Son puertas sin retorno. Una noche de enero, Teresa se encontró a sí misma frente a una de estas puertas enigmática, sobrecogida por la curiosidad. Se acercó a la puerta ubicada inconsistentemente al final del pasillo que antes solo estaba destinado para conducir hacia los sanitarios. Sin mayor demora, probó la perilla de cobre. Se sorprendió al descubrir que la puerta no estaba asegurada. La abrió con lentitud y develó una pantalla rectangular de un color negro. A pesar de la iluminación nítida del pasillo, no era capaz de ver más allá del marco de la puerta. Lo consideró y sacó su celular. Apuntó la linterna de este hacia el nuevo acceso, sintiendo los músculos de su rostro converger en una expresión de extrañeza plana cuando vio que la oscuridad no fue afectada por la luz, ni siquiera cuando apuntó la linterna al suelo. Guardó el teléfono y se agachó para palpar la existencia de cerámica en la bruma negra. Efectivamente, su mano sintió el suelo del otro lado. Se puso de pie, sacó el celular y tomó una fotografía de la puerta antes de caminar a través de su marco. Dentro, fue capaz de sentir la luz dejando de ser procesada por sus ojos, y la transición violenta la hizo parpadear incómodamente. Pero nada cambió. Aunque podía ver el pasillo a su espalda, no distinguía nada dentro de ese manto oscuro con infinidad asumida. Movió la luz de su linterna hacia su mano, mirándola resplandecer sobre el contraste negro. Apenas logró caminar por unos segundos antes de reaparecer de súbito en el pasillo, encarando la misma puerta cerrada una vez más. Disparó su cabeza hacia ambos lados del pasillo en tanto retrocedía por la sorpresa, pero pronto se aventuró a la perilla sin vacilar. La puerta estaba asegurada. La situación llegó a consternarla. Creyó haber alucinado el suceso, pero se refutó a sí misma al ver la fotografía que tomó. Había abierto la puerta, sin duda, y lo había capturado. Entonces, su curiosidad se tornó social. Volvió a su oficina y mandó un mensaje de texto a Andrés, su compañero y amigo de trabajo, quien estaba de turno esa misma noche. Segundos antes de doblar por el pasillo, se detuvo cuando escuchó a otra colega salir del baño de damas. Retratando el actuar de Teresa, Daniela observó la puerta, que antes no estaba ahí, con una mirada inquisitiva guardando en el recelo. Teresa la observó echar su mano en la perilla y abrir la puerta con éxito. Desde el otro extremo del pasillo, Teresa atestiguó la dubitación de Daniela hasta que, un momento después, ella se inyectó en el vacío compactado detrás de la puerta. Teresa caminó de vuelta hacia la puerta, revisando superficialmente si Andrés recibió el mensaje, y luego aceleró su paso antes de que la puerta se cerrase. Estando en el interior, Daniela pareció haber sido deglutida por la negrura, puesto que no pudo ubicarla por ninguna parte. Segundos después, la puerta se cerró atrapando a Teresa. El cielo se encendió sobremanera, cegándola por un instante. Fue recuperando su visión conforme abría los ojos poco a poco, pero la escena aún era deslumbrante. El suelo, previamente negro, ahora lucía un blanco agonizante ante la vista. Sin embargo, la extensión del lugar no fue aclarada por este salto repentino de ambiente. La blancura se estiraba detrás y a los lados de Teresa sin flaquear. Pero la monotonía nibia estaba ausente frente a ella.
frente a ella, y con su mirada dilatada pese al brillo sofocante, descubrió una fosa chispeada en la sangre fulgurante de víctimas que cayeron hacia ese desnivel de profundidad letal. El suelo blanco en la base de la fosa había sido desgarrado más recientemente por la sangre que salpicó el cuerpo de Daniela, así como su propio cadáver, ubicado a unos metros del de su colega. El títere de sangre. Esta historia es sobre un joven huérfano llamado Víctor. Antes de estos sucesos el joven había estado internado en coma, y poco después de despertar perdió la memoria. Al parecer los expertos dijeron que su mente había entrado en regresión por unas experiencias tremendamente traumatizantes que había experimentado antes de salir del internado en el que vivía. Cuando estaba en el hospital, los que serían sus futuros padres iban a verle, ya que su habitación estaba al lado de la que sería su futura abuela. Después de haber sido adoptado, el internado donde él vivía cerró por un horroroso incidente que sucedió y que sus padres adoptivos no fueron capaces de explicarle. Él era diferente a todos los jóvenes de su edad, mientras que a las demás personas les gustaban los juegos de videoconsola, u otro tipo de actividades que hacían la mayoría de sus compañeros de clase, o a él le gustaba coleccionar marionetas. Víctor se dedicaba a recolectar marionetas de las calles o de las jugueterías que ya no las querían, las restauraba y las colocaba en las estanterías de su cuarto. Un día, al llegar al instituto, encontró una nota dentro de su taquilla escrita con letras del periódico recortadas que decían: "Te he estado observando y he visto que tienes una gran colección de marionetas, me gustaría obsequiarte esta, con mi presencia". Víctor se extrañó por la carta tan rara que venía adjunta con el títere, pero no le tomó más importancia ya que pensó que la carta la habían escrito solo para inquietarlo. Sin fijarse mucho en el aspecto del muñeco lo metió en su mochila. Al llegar a casa los examinó más detenidamente. Era una marioneta sin caracterizaciones tales como un disfraz, ni ojos, ni pelo, ni siquiera tenía color, era como si nunca la hubieran acabado, como si hubiera sido cortada de un árbol y moldeada hace unas horas. Decidió colocarla junto a sus otras marionetas. Por las 4 de la tarde, Víctor se fue a pasar la noche a casa de su tía, y su madre se quedó sola en casa. Entró en su habitación para ordenarla lo mínimo. Al observar la repisa se dio cuenta de que su hijo había traído otra marioneta. Ella se inquietó bastante al ver que el muñeco solo tenía una boca, era una sonrisa bastante tétrica y lúgubre que casi le llegaba a cubrir toda la cara. Después de ordenar la habitación, ella bastante inquietada salió hacia la cocina. De repente sintió unos mareos y se sentó en una silla de la cocina, y de los mareos empezó a vomitar, regurgitaba cada vez con más fuerza que cuando se quiso dar cuenta empezaba a vomitar sangre. La esclerótica de sus ojos se tornó de un color rojo carmín. Siguió vomitando hasta que no pudo aguantar más, así que a duras penas cogió un cuchillo de la cocina y se lo clavó en el abdomen. Después de unas 2 horas el padre de Víctor estaba llegando a su casa, de repente se alarmó por no ver las luces de la casa encendidas. Rápidamente abrió la puerta y miró si no había ningún ladrón, y si su mujer seguía bien. En eso entró en la cocina y vio el horrible suceso que había pasado en ella. Justo al lado se hallaba la nueva marioneta de Víctor, el padre con el corazón sobrecogido y horrorizado, que a duras penas pudo coger el teléfono para llamar a la policía. Cuando llegaron a investigar los sucesos del crimen, entre ellos el títere, los detectives lo investigaron para ver si se hallaba alguna huella dactilar o una mancha de sangre, pero no encontraron nada raro, pero igualmente decidieron llevárselo para investigarlo más a fondo. En ese momento el padre de Víctor observó algo que no había visto antes en el muñeco. Tenía una sonrisa escalofriante, pero algo que le llamó más la atención fue que tenía los ojos de un color rojizo, casi negro.
En ese momento empezó a perder la conciencia. Cuando la recuperó, miró a su alrededor y lo único que podía ver era el suelo inundado de sangre y en él los inspectores que habían sido gravemente acuchillados en la parte frontal de su cráneo, e incluso algunos estaban despellejados. Al observar esa escena tan traumatizante, hizo que estallara de locura, cogió el mismo cuchillo con el que su mujer había sido apuñalada y se lo clavó en su cráneo. Aún consciente, casi empujado por una fuerza oscura, volvió a coger el cuchillo y siguió clavándoselo por todo el cráneo, hasta quedar físicamente irreconocible como ser humano. Poco después quedó tirado en el suelo ensangrentado con más de 10 personas, junto con el cuerpo de su mujer. En esos momentos Víctor seguía en casa de su tía, pero tuvo que volver para recoger la mochila. En ella se encontraban los libros que necesitaba para hacer sus deberes. Ya se encontraba en la puerta de su casa, al ver que solo estaba abierta la luz de la cocina, porque en ella se hallaba una ventana que daba al exterior. Se dio cuenta que la puerta estaba abierta. De repente una lágrima cayó de su rostro. Aún no había entrado, pero, sin poderlo controlarlo, unas lágrimas empezaron a caer de su rostro. En esos momentos lloraba sin ninguna razón, ya que aún no había cruzado la puerta, pero cuando lo hizo no pudo contener el grito de horror al ver esa imagen tan espantosa. En ese momento cayó al suelo y adoptó una posición fetal. En ese momento empezó a recordar todo lo que su mente había estado reprimiendo durante todo ese tiempo, lo que desencadenó esta gran agonía de recuerdos desagradables. Aparte de los cuerpos despotricados que yacían en la cocina, fue a ver a ese muñeco, el cual le habían regalado ese mismo día. El muñeco no tenía el mismo aspecto que cuando lo trajo a casa. A este se le tornaron los ojos de color rojo oscuro, tenía una gran sonrisa que casi le cubría toda la cara y parecía tener cosida piel en la parte del torso, los pies y los brazos. El pobre joven empezaba a darse cuenta de una cosa: el muñeco que estaba en medio de la cocina era el único objeto que estuvo en poder de su fallecido hermano llamado Miguel, cuya existencia no logró recordar hasta ese momento. Miguel vivía con él en el internado. Lo único que tenía, aparte de a Víctor, era a ese muñeco con el que iba a todas partes. Pero una noche Víctor notó que su hermano no estaba dormido en su cama, y que solo estaba su muñeco, así que salió a ver si lo encontraba. Buscó cuidadosamente por todo el recinto, sin ser descubierto, pero no lo encontró. Como tenía hambre, fue a la despensa, pensando que era la nevera, abrió una gran puerta que le condujo a un pasadizo subterráneo. Al llegar al final abrió una pequeña puerta que accedía a una habitación. En ella se encontraban 3 hombres que estaban alrededor de una mesa. De esa mesa provenían gritos de un niño pequeño. Al escucharlos se dio cuenta de que era su hermano Miguel, pero luego cesaron repentinamente. Poco después de que se fueron, quedó su cuerpo atado a la mesa con correas, y se escuchaba unos gemidos leves que transmitía el dolor y la agonía que había sufrido el pobre niño en esos instantes. No se le veía el rostro porque estaba reclinada hacia el lado opuesto, así que no pudo ver su estado físico. Víctor fue corriendo hacia su hermano, pero cuando lo vio empezó a gritar y a chillar de horror y se cayó de espalda. La cuenca de su ojo derecho estaba vacía y pudo apreciar perfectamente el gran agujero que había, pero no solo eso, sino que además le faltaba la lengua y tenía una gran incisión en el estómago. En ese instante Miguel se alegró levemente al ver que su hermano había venido a rescatarle, pero Víctor, al verle en ese estado, entró en pánico, y un miedo profundo le indujo a salir de la sala, dejando allí a su desdichado hermano. Lo único que Miguel pudo ver de él fue su dorsal, alejándose cada vez más y dejándolo abandonado en esa terrible situación. El ruido que Víctor había ocasionado había hecho alertar a las personas que se encontraban en el subterráneo. El miedo no le dejó mirar hacia atrás, subió las escaleras y llegó a la cocina. Al entrar corrió a la puerta principal, pero estaba custodiada por 2 hombres. Sobrecogido por el pánico empezó a correr hacia lo que su mente llamaba un lugar seguro, porque pensó que si lo atrapaban, le harían lo mismo que a su hermano.
Su ansia de salir de ahí era tan grande que se tiró por la ventana más próxima a él. En esos momentos era presa del pánico y del horror de la situación. Al tirarse por la ventana se había dislocado el hombro, pero aún tenía fuerzas para correr, así que corrió hacia las calles del pueblo para pedir ayuda. Poco después solo recuerda haber perdido el conocimiento y despertar en el hospital de otra ciudad. Luego de recobrar la conciencia Víctor, estando en la entrada de su casa, Víctor con un tono de nerviosismo le preguntó al muñeco: Miguel, si eres tú, me gustaría saber por qué haces estas cosas, por qué has matado a mis dos seres más queridos. Le pregunta con una voz tenue y llorosa. El muñeco no respondió y se le quedó mirando. De repente nota algo extraño en el ambiente. Las paredes empezaron a tornarse poco a poco de un color rojo escarlata, y en esos momentos vio como su madre se levantó del suelo poco a poco. Al principio el joven se alegró, pero lentamente su rostro se envolvió de desesperación y pánico, casi como la misma mezcla de sentimientos que habían emergido aquel día en el internado. Pero el detalle que más le horrorizó fue que el rostro de su madre había perdido los ojos, y en lugar de ellos solo yacía una piel pálida, que a simple vista volvía irreconocible a su madre. Poco después su padre también empezó a zarandearse en el suelo hasta levantarse completamente. El detalle que le volvía irreconocible era que, además de los ojos, el rostro entero se le empezó a tornar pálido y sin una pizca de humanidad. Víctor se quedó paralizado de la pesadilla que estaba sufriendo y lo único que pudo hacer fue intentar escapar, pero en esta ocasión la puerta de la entrada de casa estaba cerrada. Lo único que le quedaba era esperar que todos esos acontecimientos fueran solo una pesadilla, por lo que lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y cubrirse la cabeza con las manos repitiendo siempre la misma frase. No es real, no es real, no es real, no es real. Luego se desmayó. Al levantarse se encontraba en su habitación, concretamente atado a su cama con unas correas de fuerza. Luego ve llegar a su madre con una cuchara. En esos momentos Víctor seguía un poco aturdido, pero en poco tiempo recobró la conciencia y empezó a gritar como un loco. Cuando su madre estaba a su derecha, la miró con una cara de dolor y de locura. Su madre poco a poco le empezó a introducir la cuchara en el ojo derecho, y él solo podía gritar de dolor. Poco después le extrajo el ojo entero, pero Víctor aún seguía consciente. Luego de que se fuera su madre, en poco tiempo entró su padre con unas tijeras bastante grandes. Él ya se hacía a la idea de lo que iba a pasarle, pero de todas formas él siguió gritando frenéticamente y sin descanso, pero parecía que nadie podía oírle, que nadie podía salvarle. Su padre, uno a uno, le fue cortando los dedos del pie izquierdo y luego los del derecho, hasta llegar a los dedos de las manos. Al pobre joven ya no le quedaban fuerzas para seguir gritando. Luego su madre trajo un cuchillo, el cual cogió y empezó a abrirle el estómago a su hijo. En esos momentos Víctor ya había muerto, pero lo que un día fueron sus padres, y que ahora estaban siendo dominados por una fuerza diabólica, siguieron torturándole, hasta que solo quedó el alejado recuerdo de lo que alguna vez pudo ser una persona con todas sus extremidades. De los cuerpos de sus padres solo quedaron órganos pútridos y huesos. A la mañana siguiente fueron más policías a la casa a averiguar lo que les había pasado al resto de personas que fueron la noche anterior. Lo que encontraron en la cocina les dejó con un gran impacto en sus mentes frágiles, porque lo que sucedió allí no podía haber pasado ni en sus pesadillas más tremendamente horrorosas. Pero, aún después de la imagen de la primera planta, no se podían imaginar lo que encontrarían en la segunda. Lo que vieron fue algo tan espantoso y extraño a la vez, porque en esa habitación se encontraron órganos desperdigados por toda la habitación y bastantes partes óseas. Lo único, en esa sala, que quedó sin una mancha de sangre era un muñeco que estaba sentado en la cama, pero este muñeco no tenía rostro y mucho menos rasgos físicos. Decidieron que el caso no saldría a la luz por la razón de que no se encontró ninguna prueba concluyente de quién o qué podría haber hecho semejante atrocidad.
El titeretero. Tuve esta muñeca durante bastante tiempo hasta ahora. Era una hermosa muñeca de porcelana. Ya saben, parecida a las demás muñecas de porcelana. Melena ondulada, largos rizos rubios, brillantes ojos negros. Tenía un vestido rojo con una cinta en los bordes. Era una muñeca que mi madre me regaló cuando era pequeña. A esa edad siempre pensé que era una bonita muñeca, que era perfecta. Mi abuela tenía casi 50 muñecas de ese tipo. Todas ellas hermosas, muñecas de porcelana perfectas. Pero esta en particular, la rubia con el vestido rojo, la voy a recordar siempre. Debido a que esta es la que provocaría mi muerte. Claro, mi compañera de cuarto era una buena persona, pero tal vez no tan habladora como yo esperaba. Yo no era una persona para sentarse tranquila en la habitación. Me gustaba salir, ver a mis amigos, pero no tuve tiempo para amigos. Nadie quería hablar conmigo, solo me dirigían la palabra si necesitaban ayuda o si mi compañera de piso había olvidado comprar leche. La tarea era la única cosa para mantenerme distraída de sentirme sola. No tenía tiempo para intentar siquiera hacer amigas. Las amigas eran una tontería después de todo. Yo no tenía tiempo para ir, y tal vez, encontrar a alguien. Era inútil de cualquier manera y mi papá me degollaría viva si no mantenía mi enfoque en el trabajo escolar. La única cosa que había traído de casa para recordar a mi familia era esa muñeca. La dejé en el escritorio frente a mi cama, sonriendo ante mí cuando necesitaba a alguien con quien hablar o simplemente verme mientras dormía. Era yo y esa muñeca todo el tiempo. Esa fea muñeca de mierda. Conforme pasó el tiempo, empecé a alejarme más y más de cualquier contacto humano posible. El trabajo escolar estaba por encima de todo y la preocupación comenzó a llenar mi mente. Pero yo no podía dejar de fumar y volver a casa, no después de que mis padres hayan pagado todo para mi universidad. Pensé que tenía que quedarme y dar lo mejor de mí. Realmente me traté mal, pero la gente me odiaba cada vez más. Mi compañera de cuarto me despreciaba, lo sabía, pero no la culpo. Yo estaba actuando como una idiota. Me negué a tomar mi parte de las tareas diarias, limpiar el piso, sacar la basura, pero no podía hacerlo. Estaba siendo arrastrada a un agujero oscuro. Y con la soledad llegó la paranoia. Al principio acepté estar sola. Pero había llegado a ese punto en el que empecé a darme cuenta de mi comportamiento tonto, tratando de llegar a la gente, entre decirles que no me sentía bien. No era solo el estrés y nadie tenía tiempo para hablar con una estudiante universitaria estúpida. Me encerré en mi habitación y no salí más. Tuve que enviar mi desuscripción de las clases a mis profesores, día tras día. Pero no importaba. Nunca les importé. Así que seguí dando vueltas en mi habitación, semanas y semanas. Era un círculo vicioso del que no podía salir. Entonces sucedió. Mi habitación se volvió mi jaula. No comía, no podía. Incluso llegué al punto en el que mi compañera de cuarto venía a llamar a la puerta para ver que todo estaba bien. Pero no le abrí. Acabé gritándole en respuesta, a lo que ella se iba. No le importaba lo suficiente como para hacer un segundo intento. Ella nunca llamó a mi puerta de nuevo. Era solo yo y mi muñeca. Luego llegó la noche, esa noche. Fue una noche que estaba tan desanimada como de costumbre. Sola. Ni siquiera me molesté en encender las luces. Cuando me levanté de la cama, me puse el suéter y un par de Converse desatadas, antes de salir de mi habitación en tantos días. Necesitaba aire fresco y mi ventana estaba rota, incapaz de abrirla. Fue en el medio de la noche, tal vez incluso ya era la mañana. Todavía estaba oscuro fuera, así que supuse que era todavía de noche a pesar de que no había comprobado el tiempo todavía. No podría importarme menos. De todos modos, era complicado salir de la habitación y no despertar a mi estúpida compañera de piso. Todo lo que necesitaba era salir por 1 minuto o 2 para tomar un poco de aire, y tal vez salir a comprar unos cigarrillos. Me había prometido a mí misma dejar de fumar, pero últimamente, era lo único que había estado haciendo. Fumar. Solo me escapé a altas horas de la noche para ir a buscarme algunos cigarros. Era una cosa mala, lo sabía.
pero era la única cosa que me tenía en pie, me mantenía despierta y segura. Pero esa noche en particular, había algo extraño. Alguien había abierto la puerta a la calle. No se me había ocurrido antes y pensé que al propietario le costó mucho mantener todo bajo llave todo el tiempo. No me molestó. Yo solo tomé la pequeña caja roja de mi bolsillo y comencé a fumar. Lo bueno de la noche fue que no había nadie alrededor, nadie que me molestase con sus voces estúpidas. Era tranquila, tal vez solo un coche que circula. Pero, no más que eso. Estaba tranquila. Unos minutos después de ganar algo de frío en mi piel caliente y un poco de humo en el interior de mis pulmones, me decidí a ir de nuevo y tal vez tratar de ver un poco de televisión. Nada bueno se emitía en la noche, pero siempre valía la pena intentarlo. Di un paso atrás en el edificio y me encogí de hombros. El último poco frío que no deseado de fuera, fue directo a colarse de nuevo en mi habitación. Pero tan pronto como llegué a la escalera, había algo en el camino. Oh, alguien. Alguien estaba de pie en las escaleras. Tuve que admitir que eso me asustó hasta cierto punto, pero un segundo después, estaba de vuelta en mi estado de no me importa una mierda, y traté de subir las escaleras, sin confrontar a la persona de pie en el camino. Al principio pensé que era mi compañera de cuarto, pero la sombra de la persona era demasiado varonil. Demasiado grande para ser mi compañera. Traté de pasar al extraño, y con poco espacio encontré mi codo en el suyo. Pero él no se movió ni habló. Él se quedó allí. Me estaba asustando. El escenario era demasiado extraño. Pero, por supuesto, hubo otros estudiantes en este edificio de apartamentos a la espera de asustar con mierda a algún que otro pobre estudiante de primer año. Pero yo no era de las que se dejan engañar. Y no me detuve hasta que oí un sonido. Era uno de esos sonidos en los que solo causa que la concentración la rompe de golpe. Era hipnotizante, asustadiza, enervante. No podía seguir adelante, por lo que solo me congelé y traté de dar la vuelta para mirarlo. Al principio, hubo un crujido, el sonido que me había sorprendido. Luego estaba sollozando. La voz de un hombre joven sollozando. Pero no era humano. Tal vez sí en algún grado. Pero la voz estaba yendo hacia arriba, al igual que se rompía a través de una pantalla de televisión con mala estática. Me quedé a solo unos pasos de distancia del hombre en la sombra. Quería romper mi estado de congelación repentina, pero no pude. Me quedé atrapada, como si mis pies hubiesen sido clavados en la escalera. Yo estaba tratando de hablar, pero él habló antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. Mi visión se estaba haciendo más clara ahora, ya que al pasar algo más de tiempo en la oscuridad, me ayudó para aclarar mi vista. Llevaba una especie de chaqueta negra. Todo negro. Una capa que estaba cosida, con cuerdas que caían fuera de un agujero en la parte posterior. También negro. Su pelo estaba cortado, pero largo, como si no hubiera sido capaz de cortárselo por un tiempo, o haberse duchado. Su aparición fue un empañamiento interior en mi mente, pero su voz apareció como una daga en mis oídos. Cuando habló, hizo fuera otro ruido estático, como una radio rota. Pero habló con palabras. Traté de calmarme, pero ya estaba demasiado asustada para tratar de resignarme a relajarme. Estás sola aquí, ¿no es así? Tragué saliva. El pensamiento de que alguien me espiaba todo este tiempo estaba llenando mi cabeza como incitándome al vómito, sentirse disgustada por este hombre y su voz. Sacudí la cabeza. No había respuesta. No podía darle una respuesta. Debería haberlo hecho. Tal vez habría cambiado toda esta situación para mejor. Tal vez yo no estaría aquí ahora, asustada por mi vida. Pero lo estaba. Y yo sabía que él lo sabía también. Pero cuando yo no le di la respuesta que esperaba, se volvió hacia mí. Y estando delante de él, fue uno de los rostros más terribles aún fascinantes que jamás había visto. Él no tenía cicatrices o heridas en todas formas, para hacerme sentir incómoda por su apariencia. Pero en sus ojos y su boca, hubo un resplandor extraño. Un resplandor color naranja dorado. Llenó sus dos ojos y la boca, los dientes que brillan a través de una luz de color amarillo brillante. Brillaba en la oscuridad y se coló una luz a través de nosotros. En la escalera, el piso, en mí.
y pude ver su sonrisa en su rostro de pintura gris. Fue entonces cuando me rompí. No era humano, y tuve que escapar de allí. Rompí a través de los lazos invisibles y me tiré por las escaleras. Corrí rápidamente con mis zapatos desatados, me estrellé contra el suelo de madera. Huí de mi habitación sin ningún otro segundo pensamiento. Con suerte, mi compañera de habitación que yo había estado ignorando durante tantas semanas podría oírme y llamar a la policía. Cerré la puerta tras de mí, mis pies me causaron un tropiezo y me hicieron caer en dirección al mostrador, golpeando mi preciosa muñeca de familia, cayendo hasta el suelo. La porcelana se rompió, grité del pánico, tratando de recordarme a mí y a mis pensamientos. No hubo más ruido después de haber cerrado la puerta de mi habitación. Sin compañera de cuarto que venga después de mí, ningún hombre brillante extraño en la escalera. Solo yo y mi muñeca rota, tirada en el suelo. Intenté gritar o llorar, llamar por cualquier ayuda, en absoluto. No era real. Me estaba convirtiendo en una loca. Locura. Después de pasar tantos meses simplemente estando sola, esto es lo que había pasado. Yo estaba tirada en el suelo, roto y destrozado en pedazos. Ya no sabía qué creer. Yo no pude dormir. Me senté en el suelo, que iba y venía arrastrándome lo mejor que pude. El cigarrillo de antes, ahora solo se sintió como una aguja en mi garganta en el momento. Tuve sed, pero no podía salir a la cocina a beber nada. Tal vez él estaba allí, a la espera de que saliera. Pero yo no me movía de mi lugar. Nunca lo hice. Pero una hora después de completo silencio en la habitación, me empecé a calmarme y ponerme de pie para tratar de tranquilizarme. Todavía había esa sensación de ser observada. Y yo sabía del sentimiento demasiado bien. La sensación de ser paranoica y solitaria, todo se reducía a esto. Un desglose. Una vez tranquila me acordé de la muñeca que se rompió. Inmediatamente me puse a tratar de remendarla. Era como la única cosa que tenía en el foco. Mi mejor amiga. La muñeca. Me las arreglé para conseguir una aguja e hilo en mi habitación, y un poco de cola para conseguir que la muñeca regresara de nuevo a su antigua gloria. Pero no fue fácil. No importa cuánto lo intentara, la muñeca solo se le caían los pedazos juntos. Se convirtió en un intento sin fin de nada. Lo intenté de nuevo y otra vez. Pero simplemente se caía en pedazos. Mi única amiga. Se me hizo muy cansado el pánico repentino y la fijación de la muñeca. Acababa de acostarme en mi cama. Pero me acurruqué junto en una bola con la mancha sobre mi cabeza, de alguna manera imaginar que ningún monstruo debajo de la cama podría llegar a mí ahora. Todo lo que quería era soñar demasiado. Yo no sabía que iba a volver. Esta vez fue diferente, sin embargo. Esta vez me dio la bienvenida. Yo estaba cansada de correr todo el tiempo y prefería morir en mi sueño a enfrentarme a otro día de estar sola otra vez. Y ahora, con mi única amiga rota, ¿qué se supone que debo hacer? Fue agotador, la forma en que se acercó a mí esta vez. Era como si estuviera dormida, pero todavía podía controlar mi cuerpo. Como un sueño lúcido. No me atrevería a entrar en otro día. Esta noche iba a terminar. Al igual que había tenido miedo de que lo haría. Pero no me importa nada. No te molestes. Yo solo quería tener un largo sueño y nunca despertar de nuevo. Nunca frente a la soledad de nuevo. Él volvió a mí. Con sus manos me guía desde mi cama, envolvió su mente alrededor de la mía mientras yo trataba de ver. Pero la única cosa que todavía podía ver eran sus manos grises, sosteniendo la mía apretado. Pero, de repente hubo una sensación de que no estaba segura de qué podría sentir. De flotar. Igual que un títere, cortó 2 heridas abiertas en las muñecas. Pero no fue al otro lado. Más como si fuera desde el centro de mi brazo y hacia abajo. Llegó para algo. Músculos. Algo para pelar y colgar. Lo malo era que le permitía hacerlo. Mi lucha se había convertido en demasiado duro de llevar. Y con los pedazos largos de músculos, colgando de los cortes en las muñecas, empezó a tirar de ellos. Tiró de ellos como si quisiera controlar mi cuerpo y los brazos, como todos se reunieran en reacción a mi sistema nervioso y el esqueleto. Sabía cómo funcionaba.
Sin embargo, no hubo dolor. No hay dolor que llenaba mi corazón o el cuerpo, solo otro pedazo de mi mente al quedarse a gusto de nuevo. Fue una sensación maravillosa. Era como si nada más importara. Y mientras seguía, me cortó, después comenzó a cantar. Me llaman el titiritero, mis dedos son delgados y mis manos están manchadas con mis lágrimas. Para los títeres dirijo con mis cuerdas y sueños. Ahora podía verlo más claro. El hombre que yo solo había odiado con todas mis fuerzas, ahora me dio la bienvenida para acabar con mi sufrimiento eterno. Tal vez había sido él quien me había obligado a esta forma de pensar. Tal vez él era el culpable de todo lo que me había hecho a mí misma. Esto solo estaba en mi cabeza, no era real. Me llaman el titiritero, no tenía amigos, igual que usted. Para nadie vio el valor de mi amistad, pero al final ellos llaman y se convirtieron en mis amigos, con mis cuerdas y sueños. Me tomó un minuto que perder todo el sentido de mi tacto. Mi sistema nervioso había sido aplastado bajo la mano de este hombre, esa cosa rompió todos los huesos de mi cuerpo. Podía sentir cómo torcía mis costillas y retorcía los huesos de la cadera. Todo por él, para que sea más fácil para él, para convertirse en lo que él vio más apropiado para ser. El control de mis extremidades y la cabeza agitándose de un lado a otro. Todo lo que podía ver era su sonrisa, así que le devolví el gesto. Me llaman el titiritero, mi cuerpo oscuro y mi ojos el hambre de oro. En mis ojos, nadie está solo. Y con mis cuerdas y sueños, usted será mi amigo también. La última sensación de que podía sentir era su mano tirando con fuerza alrededor de mi cuello. Entonces, un chasquido. Al principio, tenía miedo de ver la muerte acercándose a mí de esta manera. Nunca lo había pensado de esa manera. Yo habría dicho que no y se negó, si pudiera haber decidido todo por mi cuenta. Pero no lo hice. Le dije que sí. Con el cuello roto, la muerte era solo medio segundo de distancia. Entonces no había más que una sonrisa dorada y sus cálidas manos, sosteniendo mis cadenas cuando mi cuerpo cayó. Temprano a la otra mañana, mi compañera de cuarto me encontró muerta. Me suicidé por ahorcamiento a mí misma en el ventilador en el techo, asegurando mi muerte. Yo había saltado de la cama. Aparte de mí, era esa muñeca. La muñeca de porcelana rota con el vestido rojo y hermoso cabello rubio. Usted se estará preguntando cómo estoy contando esto para usted en este momento, o cómo encontré mi manera de contactar con usted. Me ha sido necesario escribir mi historia antes de que yo la transmití. Este es mi legado, esto es lo que estoy dejando atrás. No podía soportar la soledad más. No podía pararse frente a los problemas en la mía. Nos llevó mucho tiempo. Demasiado tiempo. Pues bueno, aquí termina el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, los espero la próxima con más de sus crepis favoritas, y si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuidan y chao.